buenas noches, querida audiencia. Bienvenidas, bienvenidos todos a Construyendo Relaciones, programa número 42 de la primera temporada, hoy jueves 14 de julio de 2016. Nos podéis ver y escuchar online en construyendorelaciones.com, un programa producido y dirigido por Rudolf Helbrecht y con un equipo habitual formado por Roberto Espinal y su ayudante Efraín Cejas en sonido y el propio Rudolf, Francesc Galván y quien nos habla, Eduard Martín. Y sin más, le paso la pelota a Rudolf para que introduzca el tema de hoy y presente a nuestra invitada. Buenas noches, querida audiencia, allí donde quiera que estéis. Y esta noche construimos relaciones, continuamos construyendo relaciones con Mar Deus. Mar Deus, una psicóloga barcelonina, ¿no? Creo que es. Sí, sí, nacida en Santander, pero de toda la vida de Barcelona, sí. ¿Vale? Que lleva en su ADN esto de las marcas y el marketing, dicen por allí, ¿no? Una mujer creativa y apasionada con lo que hace, eso nos gusta. Nos gusta tener a gente que se apasiona con lo que hace. Y ella se apasiona con las marcas, con la creatividad y ayudando a las empresas ayudando a las empresas y a los consumidores, quizás, a crear esa relación entre producto y marca y consumidor. Esa es tu tarea. Y cuéntanos, ¿tenemos emociones a la hora de la compra? ¿Decidimos por emociones? ¿Son nuestras decisiones a la hora de comprar emocionales? Cuéntanos un poco, Mar. Bienvenida y buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por invitarme. Sí, yo siempre digo que las emociones realmente son el motor de compra y son lo que explican la mayoría de acciones de consumo y compra, porque realmente detrás de cualquier marca y de cualquier acción de compra hay un inconsciente, una serie de una psicología, que es lo que nosotros estudiamos y utilizamos, que es lo que realmente nos explica el por qué nos vinculamos con una marca o dejamos de comprar una marca o nos hace más ilusión una marca que otra. Curiosamente, somos marquistas por tendencia, entonces las personas o nos relacionamos con la emoción en la marca o realmente deseamos obtener una marca porque la emoción que nos transmite tenerla. Es complicada. ¿Cuántas preguntas? Una a ver, todas. Es difícil que una persona se autodefina como marquista, porque ya la propia palabra quizás es un poco peyorativa, sí. Pero evidentemente a través de si estudiamos tipologías o perfiles actitudinales de consumidor, podemos entenderlo perfectamente y establecer unas categorías a través de qué marcas o con qué marcas somos más afines o qué marcas o cómo está hecha nuestra casa, qué elementos de decoración, abrimos una nevera y a través de los productos que hay en la nevera de un consumidor se puede entender perfectamente cómo es ese perfil actitudinal. Pero naturalmente las marcas también nos influyen en nuestras familias, nuestra historia, el lugar donde vivimos y quizás lo que consumen nuestros padres. Cuando nos vamos de casa continuamos consumiendo aquella emoción que sentimos, ¿no? Con ese producto, o no. O hay una ruptura. O hay una ruptura. Claro, somos lo que somos porque venimos de donde venimos. Exacto. Entonces, todo el mundo tenemos unos antecedentes, tenemos un histórico, que lo podemos vivir mejor o peor. No todo envolvente familiar en la infancia es positivo, generalmente lo es, pero sí que puede haber ciertas conductas o ciertas actitudes de efecto rebote, que decimos nosotros, que es lo que me compraba mi madre, yo no lo voy a comprar, o seguir una actitud mucho más mimética o de continuidad y decir, pues tengo un grato recuerdo de lo que yo viví en mi infancia, y entonces repetir unos esquemas de compra que tú ya has vivido en tu infancia o en tu adolescencia. O decido dónde ponerme dinero porque desde pequeñita me abrieron una cuenta en esta caja de ahorros, sí, sin decir nombres, y continúo allí aunque me sablean, como dicen, ¿no? Aunque continúo con esa marca. Claro, claro, en las marcas, como construyen relaciones con los usuarios, con los consumidores, encontraríamos casos muy, muy graciosos de gente que continúa atada a una marca a pesar de que el producto o la marca en sí no le produce ya satisfacción. Pero en el caso que tú comentas, ¿no? Y nombrando, pues voy a nombrar la Caixa, que no se enfade nadie, el señor de la Caixa, si me está escuchando,
Pero puede ser efectivamente que no sea la caja de ahorros que te dé mejores intereses, la que tengas un mejor trato, un mejor servicio. Sin embargo, en ese caso a lo mejor te puede estar pesando mucho más la vinculación de tu infancia, que tu abuelo, que tu padre te abriera tu primera cartilla, que no la relación actual, ¿no? Y eso te hace mantener. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Mari. Gracias por estar aquí. A mí me gustaría saber si hay una evolución en cuanto también a nivel de franjas de edad, de franjas sí, sobre todo de edad, en cuanto a las marcas. Es decir, ¿cuán afiliado soy a la marca de toda la vida en gente mayor, en gente de toda la vida? O si los jóvenes también hacen lo mismo, son más mercenarios los jóvenes de, oye, me gusta esta, no me gusta la otra y cambio fácilmente, o de toda la vida. ¿Se ha estudiado ahí? ¿Existe algo así, una evolución así? Sí, a ver, la vinculación en función de la edad, Francesc, tiene que ver mucho con la propia biografía de la persona. Los niños son cambiantes y los niños queman etapas rápidamente. Entonces, la marca que le puede gustar a un niño pues con 4 o 5 años, cuando ya pasa 8 años, es un cambio brutal. Luego, si entramos en la época de los teenagers, de los adolescentes, por propia definición son seres cambiantes, ¿no? Yo les llamo que van, por experiencia además personal, van para adelante y van para detrás, ¿no? Un día son mayores y otro día vuelven a ser niños. Y además muchas veces son marcas que les ayudan a transmitir su inconformismo, su rebeldía. Luego, a medida que te haces adulto, sí que hay cierto asentamiento de las marcas y una relación un poco más plácida con las marcas, ¿vale? También tener en cuenta que hay marcas que se dirigen, por ejemplo, solamente a un target senior, o marcas que son absolutamente femeninas, o marcas que son absolutamente masculinas, ¿no? Entonces ahí el tema del género también tiene mucho que ver. Lo importante es que lo que nosotros estudiamos también es cómo una misma marca puede evolucionar conforme tú vas evolucionando en la vida. Yo os pondré un ejemplo, por ejemplo, una Nestlé. Si me escucha el señor Nestlé, me entenderá. Una Nestlé, por ejemplo, tú puedes tener una relación como madre. Imaginaros la situación de una mujer adolescente que se relaciona pues con la Nestlé a través de los helados, por ejemplo, ¿no? O los yogures. Luego esa mujer se empareja o se casa y tiene un bebé. En ese momento la vinculación con Nestlé, empresa, marca, viene a través de las marcas, por ejemplo, de la leche o de los cereales, Celac o todo lo que es la leche maternizada. Es un tipo de relación muy distinta. Fijaros, a medida que pasa el tiempo, esa persona ha construido pues lo que se llama la construcción del nido, ¿no? Ha construido su familia, en el caso que la construya, y pues tiene que nutrir a su familia, tiene que comprar una serie de alimentos. Entonces ya se bifurca la relación con Nestlé, ya podríamos entrar en el tomate Solís, en el Nescafé, en los cereales, ¿vale? Y luego, a medida que te haces mayor, por ejemplo, pues te entra la típica cuarentona, cincuentona, entre las que me hallo. Bueno, pues me voy a dar un capricho porque soy una mujer multitasking, trabajo, tengo hijos, no puedo más. Y mi caprichito es el chocolate, el noir de Nestlé por la noche. Es decir, cómo una misma persona ha podido pasar de un eje nutricional y protección como madre a un eje placer a través de vincularte con una Nestlé, por ejemplo, a través del chocolate negro. Y eso en la historia de vida es muy importante para entender cómo se afianza el vínculo. Y en cambio otras marcas que estaba pensando yo ahora, que a lo mejor cuando éramos más pequeños o nuestros padres son más afiliados de toda la vida porque te dan garantía, te dan seguridad, las devoluciones te dan el dinero enseguida, porque si alguien todavía no ha pillado la marca. Y en cambio yo lo que noto es en gente joven es muy reacia a ir a este tipo de centros comerciales. El CEI, ¿no? ¿Hablas? Sí, por ejemplo. Sí, por más marca joven que haya o por más que intenten hacer marca joven, pero el estereotipo, el atributo que hay es un poco más antiguo. Solo un inciso sobre este tema. Piensa que yo ya hace muchos años que vivo aquí en España y en la época, ya estoy hablando de 20 y tantos años, 23 años, ir a comprar el Corte Inglés era una salida familiar, había una relación tal, no existía quizás tantos otros centros comerciales, al menos yo no recuerdo no existían, con lo cual el Corte Inglés no solamente iba la gente a comprar, iba la gente a pasear, ¿no? Entonces esa relación, esa unión con el Corte Inglés que te daba tantas facilidades y que podía decir
y es que te lo devuelvo y Sin tal, problema y y que tal. además lo pago con la tarjeta del Corte Inglés y que además y tal, aunque fuese carísimo hoy. Hay otros centros donde quizás el estatus es diferente de ir a comprar y la relación con el centro comercial, con la marca, no sé si lo ves Sí. así. Sí, es que el Corte Inglés, CEI, responde a un modelo de compra muy adulto, incluso yo diría senior, porque por varios motivos. Primero, el Corte Inglés frente a los centros comerciales, la SE Maquinista, Cualquiera. Sí. la IA, etcétera, no tiene el componente de lo lúdico. Y esto es muy Claro. importante. Hoy en día el acto de compra no solamente es comprar, sino, y muchas veces es más relevante, el pasarlo bien. Entonces, el Corte Inglés no tiene un componente lúdico. Esta es la primera asimetría versus estos centros que tienes, hamburguesería, Restaurante, cine. juegos para los niños, Vale, etcétera. otro tema hiperrelevante es el rol de las marcas en los centros comerciales, ¿no? Si tú vas a un centro comercial, es un paseo entre el mundo de las marcas. Tienes un Zara, un Stradivarius, me da igual, una tienda de lo que sea, ¿no? Un Cinesa en cines. El Corte Inglés sí que ha incorporado en algunas plantas, por ejemplo, en el tema de la Sí. cosmética, ha incorporado el tema además del branding, pero en el resto tú entras en la planta joven, planta mujer, y no te paseas en un universo de marcas, tienes que buscarlas. Ahí está. Esta es otra simetría muy, muy relevante. Y de aquí 20 años, cuando tú lo has dicho, ¿no? Esto es un tema más senior, es un tema como más de hace 20 y pico años, ¿vale? Y eso no va a cambiar, y entonces si eso no cambia y se mantiene igual, de aquí 20 años... Eso yo hay que hablar con el señor Corte Inglés. por Yo eso, no. pero me imagino que las empresas todo esto desde arriba lo deben pensar, ¿no? Alguien tendrá un poco visión estratégica. Sí, hay otros, o sea, he hecho muchos estudios de centros comerciales, hay otra simetría muy importante. El Corte Inglés es un lugar cerrado, es decir, en el Corte Inglés no hay luz natural. No. Fijaros que hay pocos centros comerciales hoy en día que, llamadle claraboya, salida al exterior, terraza con salida, siempre hay como respiraderos, ¿no? Y esa es una simetría muy importante y encontraríamos muchas más, ¿no? La propia mecánica de compra, por ejemplo, el hecho del uniforme de las dependientas o dependientes. La atención. La atención es un tipo de atención que a mí, con mi edad, me puede gustar para ir a comprar una lavadora porque me lo solucionan fantásticamente bien. O sea, yo en IKEA personalmente me pierdo, fallezco y mi marido es que ni entra. Varios. Pero, claro, es un esquema de compra muy distinto. Entonces ya, eso también puede ser una barrera. El tema del uniforme, por ejemplo, hay una generación que no concibe esa especie de uniformización tan homogénea, ¿no? Entonces, es un modelo de compra muy distinto a lo que se lleva hoy en día. Buenas noches, Mar. Hola. Los modelos de compra evidentemente están perfectamente estudiados y saben, las agencias, los publicitarios, los especialistas, saben perfectamente qué tecla del piano tocar, ¿no? Sí. Y la música de fondo, que es inspiradora para poner estos ejemplos, me lleva a hablar del componente emocional y de cómo las campañas publicitarias están siempre pendientes de tocar esa tecla del piano y sobre todo crear grupos de consumidores a los que dirigir un target. Según tu criterio profesional, ¿hasta qué punto son capaces de condicionarnos con el tema emocional para que tomemos decisiones no solo de una forma racional, sino que incluso vayamos por la vía intuitiva? Bueno, ahora entras, Eduard, en un tema que desde que empecé yo a trabajar hace 29 años ya se discutía. Es decir, ¿generamos necesidades o damos respuesta a las necesidades? Yo tengo una opinión muy personal. Yo creo que el consumidor no es tonto. El consumidor sabe perfectamente lo que hace. Lo que hacen las agencias de comunicación, de publicidad y las marcas es detectar las necesidades, es decir, sobre qué tengo yo que apoyar el beneficio de mi producto marca. Pero yo no creo que creemos necesidades. Las necesidades se crean pues porque la sociedad cambia, porque hay una serie de tendencias psicosociales emergentes. Pero estudiamos cuál es la emoción a la hora de la compra. Exactamente. Entonces, si tú entiendes qué necesidades tiene ese consumidor en alimentación, en tecnología, en relacional, en lo que sea, entonces vehiculas la relación a través de un spot, por ejemplo, en el que transmitas emociones que toquen esas necesidades. Vale. Y eso realmente es lo que... O sea, yo creo que una marca... ¿Se provocas esas necesidades? No las provocas, esas están latentes. Las están latentes. Claro, tú das respuesta a esas necesidades. Entonces, respondiendo a lo de la emoción de Edward, yo creo que una marca o es emocional o no deja es, de existir. exacto.
Esto lo tengo clarísimo. Si una marca no tiene un componente emocional, muere. Entonces, por lo que estás diciendo, lo que hace la marca es satisfacer una necesidad, entre medio utilizando un producto. Es decir, tú no necesitas Coca-Cola, tú necesitas sensación de vivir. Digámoslo así, ¿no? Para hacer un ejemplo más chorra. Nadie tiene la necesidad de beber un agua con gas y pero negra. Si te vas a beber esa agua, te vas a sentir más feliz. Por eso, o sea, tu necesidad... Al final la emoción es la que te produce ese bienestar de comprar ese producto. O sea, es la necesidad de la emoción la que satisface, no la necesidad de tener ese producto. Conducir un Audi te da ese placer, ¿no? De un BMW que había sacado la campaña porque te gustaba conducir, entonces al final la emoción es el conducir, ¿no? En sentirse transportado. Eso es un buen ejemplo, Rudolf, porque BMW marcó un antes y un después en la comunicación de coches, ¿no? En el que solamente se hablaba de velocidad, de seguridad, yo no entiendo, de motores, de frenos, y cada marca además estaba sentada en un atributo, ¿no? Pues recuerdo Volvo que era la seguridad, ¿vale? Sí. Pues teníamos un Mercedes, un Audi, que son lujos diferentes. El lujo de Audi es un lujo más contemporáneo, el lujo de Mercedes es un poco más clásico, pero siempre nos mostraban el coche. Fijaros, llegó BMW y fue el primer spot de televisión que no solo nos enseñaba el coche, sino que enseñaba una mano al viento, es decir, trasladaba la emoción y toda la sensorialidad de algo que hemos hecho todos, de sacar la mano, como nos da el viento, para transportarte y decir, el beneficio va a ser totalmente emocional, va a ser un beneficio de placer. Directamente a la emoción. Y no se veía el coche, insisto, y es muy fuerte porque hasta ese momento era inconcebible que no se viera. ¿Y esa necesidad no está creada? O sea, tú lo que necesitas es ir de un sitio a otro. Sí, pero eso no se crea, esa Bueno, es que entonces seguiríamos en carro, es decir, seguiríamos en carro, comeríamos solamente, beberíamos agua, el mundo se ha sofisticado. Entonces, evidentemente que todo se sofistica y la oferta sofistica, pero siempre hay una demanda latente, no siempre explícita, latente, que es lo que va a cubrir la marca a través del producto, del servicio. Y también está el perfil y las intenciones de lo que queremos transmitir, porque evidentemente también tenemos ya el terreno abonado o bien preparado cuando queremos transmitir una sensación de grupo, de élite, de elitismo, de que usted va a entrar a formar parte de algo si se une a este club, si compra esto, si también acepta nuestra propuesta. De alguna manera, y que no está relacionada con el poder adquisitivo ni la clase social. No. Exactamente. Esto también es muy importante. Todo el tema grupal, el sentimiento de pertenencia y además, últimamente es muy relevante todo el tema de las redes sociales, porque eso potencia muchísimo la cohesión. Es decir, hay marcas que tienen auténticos fanáticos. Yo recuerdo cada vez que, por ejemplo, una Apple va a abrir una tienda en el mundo, para mí es algo inconcebible, pero hay gente que se pasa 48 horas, igual que si viniera, iba a decir Rollings, pero no, los Rolling Stones no, que son de mi época, da igual, es igual, un cantante de ahora, ¿no? Un Bisbal, por ejemplo, que se pueden pasar 24 horas. Para comprar el último iPhone. Claro, ¿no? ¿Cómo es posible que haya personas que vaya a abrir Apple y en el mundo de la moda pasa? Hay una marca que es Abercrombie, que está en diferentes ciudades, ¿no? Que es esta que pone a estos chicos mazaos y a estas chicas en bikini en la puerta, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York están aquí en la avenida. Abercrombie, Abercrombie, cada vez, o sea, y cuando hay rebajas, por ejemplo, que va a abrir una apertura de tienda, hay una legión de seguidores. Entonces, el crear esta legión, ¿no? Casi se convierte en sectario. Es un punto fortísimo para la marca, porque le da mucho músculo. Curiosamente, es que me sorprendí porque realmente no lo sabía. Salía del teatro una noche tarde y en Paseo de Gracia, donde está la tienda de iPhone, había una cola, pero no sé cuánta gente, a las 12 de la noche a las 9 de la mañana que abren, para esperar el último iPhone. Cosa increíble, ¿no? Que no lo entiendo. Pero no solamente pasa en Barcelona, porque Pedro Galván de Miami me mandó una foto que pasaba exactamente lo mismo, con lo cual digo, es un mundial, o sea, no depende tanto de nacionalidades o tal, o de formas de pensar, sino que quizás esta emoción se puede trasladar a diferentes países. Sí, tocas un tema muy, muy interesante, Rudolf, porque las emociones pueden ser globales, o sea, pueden ser globales y transversales, o puede haber también emociones más locales. Entonces, cuando hablamos de tecnología, normalmente las emociones son muy transversales. Quiere decir que
prácticamente lo mismo que está esperando un chavalín de 20 años japonés, de un europeo, de un norteamericano respecto al iPhone, se asemeja. Claro, sí. El contraste máximo, ¿dónde estaría? Pues, por ejemplo, lo que hablábamos antes en un yogur. Alimentación, exactamente, ¿no? En el mundo del cava, por ejemplo, el cava, el champán, el mundo de los vinos, que es un mundo tan ligado a la tierra, al origen, a la identidad. Claro. Cervezas. Claro, cervezas. Aquí hay unas diferencias muy, muy relevantes en cuanto a ámbito geográfico. Entonces, depende de qué categoría, hablamos de emociones más locales o hablamos de emociones mucho más transversales y globales. Y volviendo a lo de los grupos, es que a mí me ha pasado, o sea, yo soy de móvil chino, lo más tirado, y a mí me han dicho pero ¿y por qué vas con esta porquería de teléfono? Digo, porque yo no me quiero dejar 1.000 euros. Dice, ya, pero yo tengo la marca, yo tengo la manzanita. Y digo, pues la manzanita para ti si te gusta, pero yo no la quiero. O sea, ese nivel, ¿no? Yo estoy en este grupito de elegidos, aunque luego hay una cola que son 3 manzanas, pero somos exclusivos porque y nos hemos dejado no sé cuántos miles de euros para eso. Entonces, y es esa sensación y emoción que quieren. Pero esto lo tienes, ahora porque estáis hablando de tecnología, pero si cogiéramos Colacao Nesquik, estos son 2 targets de toda la vida sí. Y es muy difícil que una super fan de Colacao, cuando digo fan o un chico fan de Colacao, decirle, pues ahora te tomas un Nesquik. Viva Colacao. Yo era además de Colacao. Tú eres de Colacao, tienes cara de Colacao. Sí, y además hay mucha emotividad detrás de una Colacao y de una Nesquik, unos simples polvitos para teñir el de cacao o la leche. Lo que hacíamos de pequeños. Sí. Eduard, ¿cuál pregunta tienes tú ahí que te sale, te brota en este momento para hacerlo? Que no le dejamos al pobre, no te deja. A ver si os puedo seguir, porque esto es sois ametralladoras, Bueno, seremos ametralladoras benévolas. Quería preguntarte sobre todo por las nuevas generaciones, sí. Por los niños y adolescentes, ¿hasta qué punto hay una directa o indirecta entente entre el ambiente de casa, los gustos de los padres y la enorme influencia de toda la publicidad que llega a través de la tablet, del ordenador, de todas las redes sociales? ¿Hasta qué punto hay esa entente y se ven atrapados en ese globo publicitario? Bueno, a ver, te diría la palabra mágica es la negociación, ¿vale? Por experiencia propia sí. También. Pero publicidad ha habido siempre. Yo de niña tomaba el Boni o la Pantera Rosa, que era de Bimbo, y a mí me molaban los cromos. O en mi época había las calcomanías, ¿no? Aquellas cositas, recordáis que con agua. Sí. Es decir, publicidad ha habido siempre. Si nos remontamos quizás a la edad de mis padres, esa sí que es una generación. Si ya nos vamos a posguerra, por ejemplo, todavía no había empezado la publicidad. Pero, de hecho, los niños tampoco son tontos. Lo que pasa es que también las marcas, por ejemplo, saben perfectamente qué teclas han de tocar y en qué momento han de comunicar. Entonces, previo a los Reyes Magos, para que Melchor, Gaspar, no creo que ahora haya ningún niño escuchando el programa, pero para que los reyes vayan a buscar lo que les traen, evidentemente es un bombardeo, ¿no? Pero yo creo que el tema está en el filtraje entre lo que pueda decir la familia y lo que el niño aprenda, no solo con amigos, sino también el tema de la escuela. El tema de la escuela es un pilar importantísimo y, por ejemplo, ahora hay muchísima pedagogía a nivel escolar para no tomar bollería envasada, que esto los señores de Pan Rico y Bimbo lo están sufriendo. Es decir, hay colegios en los que está prohibido absolutamente llevar algo que no sea o fruta o bocadillo, el clásico bocadillo. Y hablábamos en programa pasado que teníamos un tema sobre la obesidad, la alimentación y tal, y decíamos, en Alemania se le da al niño cuando se va a la escuela 2 zanahorias y un tomate de merienda. Pobres niños. Bueno, pero con todos los respetos, pero no es el bollicao. No es el bollicao, que el bollicao es industria. No, pero Rudolf, donde esté un bocadillo de fuet. No, pero me refiero a un bocadillo de fuet y no un bollicao, ¿no? Pero hay gente que, bueno, pues te puede decir una manzana, te puede decir un bocadillo, ¿no? Pero el consumo ese es desproporcionado. El bollicao, quiero el donut, porque todos mis compañeros llevan el donut. Claro. Pues también marca, ¿no? Sí, aquí distinguiría entre niños y teenagers, porque los teenagers son mucho más gregarios, lo que hace uno lo quieren hacer todos, los niños son más individuales. Entonces, el tema de la afectación de grupo no es tan relevante como en los adolescentes. Una pequeña cosa, hablando de colegios y de niños y tal,
¿Qué opinas como experta, lo que se ha discutido muchas veces y que no ha habido manera de cambiarlo? Yo estoy en algunas cosas, estaría a favor de la publicidad en los libros de texto para los niños. Que se estuvo hablando de, para no pagar tanto, subvencionar los libros poniendo publicidad dentro. La verdad es que no lo había oído ¿No nunca, ¿Sí? pero no me parece bien. Yo creo que lo debería pagar no los padres, sino el Estado. O sea, que yo creo que toda educación en este país, estamos en Europa, aunque a veces no lo parezca, debería ser gratuita y desde luego todo lo que es el material, por supuestísimo. Y más ahora, que no tiene sentido, lo que pasa es que aquí hay unos lobbies detrás, cuando nos siguen haciendo comprar libros a los padres cuando están trabajando con portátiles. Totalmente. Es decir, que lobby total. Yo no creo en la publicidad. Meterles publicidad en los libros, no. Que lo pague el Estado, que para eso les pagamos mucha pasta. Ahora, resumiendo un poco el tema, me gustaría que nos expliques, porque hemos entrado a saco de las marcas y las relaciones y tal, pero quiero que nos expliques qué es lo que tú haces, para que la audiencia sepa lo que es una cocina, lo que es el brand kitchen, una cocina de marca, y nos expliques cómo analizas o estudias tú esta relación que existe entre las marcas y el consumidor para las marcas, y cómo puede una empresa, diríamos, pequeña, grande o mediana, que dices tú, no solamente las grandes analizan esto, nos das un flash y nos vamos a publicidad, y así después de la publicidad explicamos con profundidad lo que hace tu empresa en la cual trabajas, que se llama Quit. Exactamente. Cuéntanos un poco. Bueno, en Quit lo que hacemos, como el nombre indica, es buscar el quid de la cuestión. El Quit. Bueno, somos una empresa nacional que estamos en Barcelona y Madrid y Barcelona. Lo que hacemos es analizar el por qué compramos, consumimos, actuamos en relación al mundo de las marcas, siempre utilizando técnicas de análisis y metodológicas que vienen de la psicología y de la sociología. ¿Vale? Es decir, nosotros somos todos psicólogos, sociólogos, y lo que hacemos es siempre estudiar, nunca con una finalidad terapéutica, sino en el fondo hay una finalidad mercantil, es ayudar a que la marca entienda a su consumidor, a su target potencial o real. Pero utilizáis técnicas de todo tipo y un equipo formado por, gente que estudia semiótica, que estudia comportamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, y aparte he tenido la oportunidad de estar en tus oficinas, que pensaba primero que era la policía, porque ves un cristal, ¿no? Donde la gente, el que hace el producto mira al consumidor y analiza al consumidor, y esta gente, haciendo los análisis que hacen, realmente una cocina, puede averiguar lo que el consumidor quiere, cuáles son las emociones que sienten en la compra, ¿no? ¿Es así más o menos? Sí, pero con muchísimo respeto. O sea, es decir, nosotros el cristal simplemente es para que el cliente pueda visionar. Siempre están avisados, o sea, por ética profesional tenemos la obligación de avisar. Hay unas personas detrás observando, os estamos grabando. Y lo que hacemos es hablar con la gente. Nosotros trabajamos a través de la palabra. Entonces, utilizamos técnicas que vienen, por ejemplo, la entrevista en profundidad, que llamamos nosotros, viene de la entrevista, en mi caso, psicoanalítica. Es decir, no pongo a la persona en un diván, por supuesto, la pongo en un sofá o en un sillón, pero yo hablo con ella y sobre todo lo que hago es escuchar. Y a partir de escuchar durante 2 horas las vivencias, las sensaciones, las opiniones, la palabra de ese consumidor, yo luego puedo analizar qué está poniendo de ella en una marca, qué le incomoda, qué le gusta, qué no le gusta. Lo mismo, todos habréis visto las típicas terapias de grupo que salen en las películas. Nosotros lo llamamos dinámicas de grupo. Juntamos en una mesa 8 personas, hay un monitor que lo que hace es fomentar que haya una cohesión grupal y se hable sobre una marca, un producto, un spot, un packaging, y entonces extraemos de ese discurso, hacemos todo un análisis de lo que hay detrás. Entonces eso luego lo analizamos, lo convertimos en un informe final, generalmente en PowerPoint, y se lo presentamos al cliente y el cliente nos paga. Alguien, si alguno de la audiencia lo ha visto, yo siempre hablo y cuando pienso en marketing me voy a la película de en qué piensan las mujeres, la del Mel Gibson. Puede llegar a ser algo así, un poco lo que haces cuando están ahí con los productos de las mujeres y el Mel Gibson se lo va probando y tal, ¿es algo así? Sí, hombre. Parecido, ya, pues, tirando la parte de Hollywood y de show, pero el espíritu, la idea es esta. A ver, nuestra postura como investigadores es ser absolutamente neutrales, es decir, yo no puedo tomar parte y
y decir a mí me gusta, no me gusta, o incluso criticar algo que me diga el consumidor. Y luego muy neutral, porque claro, yo tengo un género, tengo una edad, y yo tengo que ser capaz de empatizar con un grupo de niños, que entonces cambiamos el set y nos sentamos en el suelo, cambiamos la publicidad. Muy bien. No te quería cortar, Venga. pero te iba a avisar bien. Como siempre, después de la publicidad tenemos ese tema que nos trae siempre sorpresa de Edward Martin, y me imagino que tendrá algo que ver con marca y consumo, según he podido pispear por allí. Y tenemos el tema que es... De Luis Eduardo Aute, consumo. Aquí estamos otra vez construyendo relaciones, y ahora toca la píldora de Francesc Galván, que está con un caramelo Halls en la garganta hablando de marcas, para tomar impulso. Y esta noche, ¿de qué va la píldora formativa? Pues seguramente del comportamiento. Evidentemente, de las siempre marcas. Con nuestros test que podéis encontrar en nuestra página web, siempre con nuestro modelo DISC, en los cuales ya no hablaremos de letras, pero sobre todo me gustaría enfatizar los 4 ejes y cómo decidimos a la hora de comprar, cómo somos dentro de nuestros perfiles más de comportamiento, cómo podemos llegar a ser capaces de decidir. Yo siempre he pensado, Marc, que marketing y recursos humanos cada vez tiene que estar más junto. Creo que cada vez más psicología se tiene que poner en el marketing y cada vez más marketing en recursos humanos para hablar con la empresa, ¿no? Entonces, ya puestos a esto, vemos cómo, si recordamos en los test, habían 2 grandes ejes. Uno sí es más racional y es más emocional. ¿Qué hacen los racionales? Pues evidentemente a la hora de tomar una decisión, a la hora de elegir una marca, se lo miran, se lo estudian, se miran las diferentes opciones, se miran las calidades de las cosas. Son las calorías de los productos, se lo leen todo. Es gente incluso que puede llegar a ser poco fiel a la marca, pueden ser muy mercenarios. Son los que por 5 euros me voy. Sí, son 5 euros más baratos, me voy. Si no, tú no me das más, pues me voy a ir por 5 euros. Es gente que se estudiará todas las opciones, es gente incluso que puede llegar a saber más que el propio vendedor. Yo he estado formando a vendedores de coches que le vienen clientes que saben mucho más que ellos, porque se lo han mirado por internet, se han mirado las marcas, se han mirado los estereotipos, los tipos, se han mirado todo y saben más. ¿Qué pasa con los emocionales? Son mucho diferentes, son mucho más diferentes. Los emocionales se mueven por las emociones, incluso por momentos pueden llegar a variar, pero a ellos escucharán mucho al vendedor. El vendedor ahí tiene mucho que hacer con los emocionales, porque si les cae bien, si les gusta, serán capaces de comprar. Sobre todo si trabajan las emociones. Ahí está, claro. De ahí que el vendedor tiene que focalizarse mucho más en entender a su cliente y captar que es de este tipo de perfil de conductual y ir a por él. ¿Cuál es el problema de los vendedores? Que nos cuesta ver el perfil de la persona. Entonces me cuesta ver a mí si esta persona es racional o es emocional. Entonces yo empiezo a explicarle los productos y lo cosa bonita del producto y las típicas características, en lugar de escuchar qué es lo que quiere el consumidor. Si lo escucháramos y viéramos si es más racional o más emocional, le podríamos vender una cosa o la otra. Entonces, simplemente fijaros cómo tomáis una decisión a la hora de elegir una marca. Ahí os daréis cuenta poco a poco cómo es vuestro perfil y cómo vuestra capacidad y vuestra mente, vuestro cerebro trabaja. Cada vez seremos más conscientes de nuestros perfiles y de nuestra manera de tomar las decisiones con las marcas. Muy bien, Francesc, muchas gracias. Y seguimos con Mar hablando de marcas, construyendo una relación, sobre todo con las marcas. Y entonces, volviendo a lo que decías antes, ¿qué importancia tiene? Me pregunto yo, bueno, ¿qué importancia tiene el producto si la marca es tan relevante y nos llega a las emociones? Entonces, ¿realmente es importante el producto que compramos o el producto sostiene la marca sostiene el producto? Es aquella pregunta que dices, bien, ¿hasta dónde me dejo influir por la marca, por el producto? ¿Dónde está la línea que divide esto? ¿Sabes qué pasa, Rudolf? Que es muy difícil generalizar porque depende de la categoría. Claro. Si hablamos de leche, qué importante es el producto. Tú haces un test blind, que se dice, un test ciego, y nadie es capaz de reconocer marcas de leche, por supuesto. Lo que pasa es que ahí estás comprando una marca, aunque sea una marca blanca, es una marca. La Asturiana, Ato o la que sea, ¿no? O la del día. Pero claro, ¿cuándo es importante el producto? El producto es importante cuando conecta con los valores emocionales de la marca, ¿vale?
Por ejemplo, hay marcas de moda que venden una imagen de transgresión, rebeldía, cambiar el mundo. Algo desigual. Bueno, sí. Y claro, su producto tiene que responder a los valores de la marca. Yeah. Esto es muy importante. Las marcas que son capaces de conectar, en el caso de que sea un alimento, la organolepsia, que se llaman los atributos, la sensorialidad, con los valores emocionales, son marcas con mucho futuro y con mucho recorrido. Las marcas que no conectan su producto o que está desligado, ¿no?, su producto con los valores emocionales de la marca, tienen mucho menos recorrido, o al menos el recorrido que tienen requiere de muchísima más inversión. Os voy a poner un ejemplo, si me da tiempo, sí, con el pan. Por ejemplo, el pan Bimbo y el pan Rico, ¿no?, que son dos marcas referentes. Las usuarias, las consumidoras de pan Bimbo dicen que es blandito, y las usuarias de pan Rico respecto al Bimbo dicen que es blandengue. O sea, fijaros cómo un mismo atributo tiene una lectura positiva o una lectura peyorativa. Exacto. Porque están hablando de este carácter un poco regresivo, infantiloide de la Bimbo. Fijaros ya fonéticamente cómo suena Bimbo. Sí. Podría ser algo... Sí, las primeras palabras que balbucea un niño, ¿no? Un Bimbo. El famoso, no sé si os acordáis, que tenía un osito cocinero, el icono. Bueno, los cuadritos, es decir, es una marca, es dulce, el consumidor dice que es un poquito más dulce de sabor, lo dulce sabemos que es regresivo. Es decir, fijaros que es un producto que conecta mucho con los valores. Sin embargo, el pan Rico, las usuarias de pan Rico te dicen es más pan, se parece más al pan, es menos dulce, es más serio, es más adulto y es más pan, es pan rico. Fijaros la propia denominación de marca, ¿no? Claro, entonces son dos ejemplos que yo creo que ilustran cómo lo sensorial del producto evoca los valores emocionales de la marca y al revés. ¿Y en test ciego se diferencia pan rico de Bimbo? En test ciego sí, no es como la leche. Hace años más porque no había marcas blancas, pero ahora realmente es más difícil porque ahora además sabemos que las blancas a veces las confecciona... Es más complicado, pero sí había diferencia en cuanto a dureza, la textura del pan, incluso el sabor. Siempre ha sido un poco más... Las de pan rico decían de Bimbo que era un poco empalagoso, y las bimberas, que llamaba yo en los estudios, las bimberas decían, es que es dulcecito y blandito. Pues este hito ya le está dando la connotación de emocional. Esta última apreciación tuya me parece especialmente oportuna porque quería entrar precisamente con los artículos de lujo y con ese bombardeo constante de que usted, si quiere, puede, que hay en la publicidad actual de hacer que el consumidor tenga esa sensación de que puede acceder a ese grupo de élite al que pertenece por derecho propio, y ahí juegan esas emociones, ¿no? Le abrimos la puerta de un club exclusivo, ese tipo de cosas, ¿no? Eso no os obliga de alguna manera a los especialistas a estar examinando constantemente no solo los cambios de comportamiento de los consumidores, sino también, por otro lado, los bucles que pueda haber en las calidades, en este sentido, para que evidentemente haya una concordancia entre ese lujo, ¿no?, que quieren ofrecer y realmente lo que el consumidor espera es recibir esa gran calidad, es decir, que se corresponde realmente, que no se crea un placebo. Nosotros no juzgamos nunca si un producto tiene calidad o no, es decir, la calidad es la que es, y además la calidad generalmente es muy subjetiva. Entonces, cuando hablamos de lujo, también os diría de qué lujo hablamos, porque, por ejemplo, para depende qué target, puede ser un lujo irte un fin de semana a Caldea, y para depende qué target, irte un fin de semana a Caldea, como que no. O sea, me voy a las Bahamas o no es lujo. Lo mismo con los coches, es decir, depende para qué target, tener un coche es un lujo, y depende para qué target, tiene que tener un Ferrari y 4 motos. Entonces, el concepto lujo, ¿qué es? Lo mismo pasaría... imaginad que hablamos de bolsos para mujer, ¿no? Es decir, para una mujer, y esto aquí hay un concepto muy interesante en el mundo del lujo, que es la democratización del lujo. Por ejemplo, en el mundo de la joyería, una marca muy exitosa como Tous ha democratizado todo el tema de la joyería. Es decir, hasta que llegó Tous, comprarte una joya era algo especialmente importante. Las niñas que hacían la comunión se les compraba los pendientitos,
y poca cosa más. Y el anillo de casada, y en España las joyas era algo para un nivel social, una élite. Llegó Tous y dijo, no, tú señora cajera de Carrefour, con todos los respetos, o tú señor que llevas un taxi, puedes tener un osito de oro por 70 euros y tienes una joya. Y democratizó el lujo. Entonces, claro, ¿de qué lujo hablamos? Claro, ahí está. Es subjetivo, absolutamente. Quizás democratizó llegar a una marca que mucha gente tenía, ¿no? Porque Tous se volvió casi una pasión en alguna gente, ¿no? De tener el osito hay de fanáticas Tous, fanáticos. Sí, Yo conozco dos fanáticas que es todo Tous. Estas marcas tan singulares o con una personalidad tan estructurada, normalmente lo que les ocurre es que tienen fans y tienen detractores. Son marcas que no generan indiferencia. Hay las súper fanáticas de Tous, pero también conozco a las anti-Tous, que tú les regalas un osito y salen por piernas. Mar, es fácil detectar la diferencia que hay, tú máxime siendo psicóloga, la diferencia que hay entre la obsesión por marcar estatus, por aparentar a toda costa y estar siempre en la cima de la élite, o de un cierto pensamiento que uno tiene en la cima de la vanidad, y sobre todo también otras tendencias, que es esa verdadera necesidad por acceder a algo, es decir, esa sed de democracia en el consumo. Sí, ¿sabéis qué pasa? Que yo que llevo muchos años, se ha complejizado muchísimo todo, porque aquí está pasando otra cosa. Además de que hay marcas que han democratizado, es que hay nuevos modelos de referencia. Es decir, hace 20 años el modelo de éxito era el señor Mario Conde, no voy a entrar en detalles, pero era un señor que vestía de una determinada manera, que se paseaba por Serrano y que llevaba el pelo engominado y que salía en los yates estos fantásticos en Mallorca. ¿Cuáles son nuestros referentes hoy en día? Hoy en día se habla de Steve Jobs, y como Steve Jobs podría nombrar a muchos más. No recuerdo el de que creó Facebook, Zuckerman. Exactamente. Gente que va en deportivas, tejanos y camiseta. Entonces, claro, ¿de qué referente? El concepto triunfo, ¿cuál es hoy el concepto de triunfo? Lo mismo pasaría con iconos de la moda. Es decir, hasta hace poco, para cierto sector de la sociedad, lucir marcas era lo más. Sí, el cocodrilo, cuando digo cocodrilo, el caballo, lo que sea, ¿no? O el simbolito de Vuitton. Pero hay una contratendencia que se llama normcore, que quiere decir... No marquista, ¿no? Exactamente. O sea, comprarte... tenemos varios ejemplos. Uno de ellos es un hijo mío que lleva camisetas de Decathlon, aunque le compre los polos caros. Pero tenemos a un Pablo Iglesias que ha hecho, no entro en política, apología de la compra en Carrefour. Exacto. Sin marca. Y tenemos a otro político que lleva camisetas también de 3,90 y tejanos sin marca. Entonces, claro, está en la mezcla de referentes que aquí es muy importante entender los perfiles actitudinales. Claro. Qué importantes nuestros test. Exacto. Sí. Volviendo a un tema o rescatando un tema que no quiero dejar pasar porque me ha llamado mucho la atención, y aquí tenemos la marca blanca, la famosa marca blanca, y como líder de la marca blanca en el consumo, en la alimentación, podríamos decir Mercadona, que comenzó con un pequeño aquel hacendado, que ahora muchísima gente consume este producto, que suele ser una marca blanca de muy buena calidad, que quizás tiene otra marca detrás, que lo fabrica y le pone luego el hacendado por encima, generalmente, pero que se ha vuelto una marca de referencia dentro de las no marcas. Es curioso, es algo complejo, ¿no? Es quizás. Que, ¿sabéis qué pasa? Que es que una marca blanca es una marca. Exacto, ahí está. Es una marca, entonces... Marca blanca. Sí, pero ya yo ni la llamaría blanca. Ni la llamarías porque en Alemania no tenían marca, era un paquete que decía azúcar o café. Eso es una marca blanca. Eso es una marca blanca. Hacendado no es una marca blanca. En su momento Aldi, Lidl, estoy hablando de hace 30 años, sacaron un pote que decía café. Y ya. Y no tenía marca blanca. Ahora tenemos una marca, entre comillas, blanca. De distribuidor, que es lo que hablábamos, que se llama Hacendado, como se llame, que además está teniendo mucha repercusión, al menos entre el consumo. No sé cómo lo ves tú. Es brutal. Yo querría conocer al señor Mercadona. Rojas. Roch, sí, Roch, que es valenciano, porque realmente lo que ha montado es espectacular. Sí.
porque además ofrece... Desde aquí lo saludamos y estamos pendientes de invitarlo. Que venga al programa y luego que venga Quiti y así le hacemos un estudio también. 2 por 1. 2 por 1. Pues os decía porque hasta que no entró el mundo Mercadona, la marca blanca estaba desprestigiada en el sentido de, bueno, yo sé que compro lo más barato, pero no es lo mejor. Pero este señor ha logrado construir un equilibrio entre lo que es calidad y expectativas que tienes tú para el producto y precio. Entonces esto lo conecto con otra gran tendencia hoy en día que se llama Smart Consumer, el consumidor inteligente, que es el ser capaz de discernir y decir, no tiene que ser lo mejor, lo más caro. Entonces este señor ha logrado, si vais a sus supers, realmente son supers cuidados, trabajados, con una puesta en escena, unos cromatismos, unos lineales espectaculares. Incluso ha generado innovación en categorías antes que marcas fabricante. El pan, por ejemplo. En yogures, en galletas, en zumos. Es decir, no solamente ha hecho un Me Too, que se llama en marketing, sí, ¿no? Un seguir, sino, es que ha generado innovación. A ver, yo no voy a Mercadona, pero no tengo la de casa. Entonces, hoy en día sabéis que prima mucho la compra por proximidad. Señor Roch. Ponga uno en Gracia, más cerca de mi casa. Pero realmente, a ver, es muy interesante la maniobra que ha hecho con todo la puesta en escena y a nivel de supermercado y todo lo que ha hecho conforme a marcas, por ejemplo, cómo se ha apuntado últimamente a todo el tema de los productos de proximidad y sobre todo la revolución que está habiendo con los frescos en los supermercados. Y hay que defender que es una de las pocas cadenas españolas que todavía quedan, ¿no? Y que tratan muy bien a los trabajadores. He hablado con mucha gente de Mercadona que está muy contenta y que no dejaría, o sea, tiene compromiso de marca, también lo logra. Responsabilidad social corporativa, sí, y además lo que hablábamos antes de economía del bien común, sí, ¿no? Con lo cual, felicidades señor Roch porque ha hecho un buen trabajo. Pero también la diferencia está en que siendo la típica marca blanca era eso, ¿no? Yo copio y además lo pongo, exacto, en el lineal que yo quiero, etcétera. O sea, la innovación ha sido en una marca blanca innovar. O sea, era hacer I+D o hacer estudios de mercado y hacer innovación dentro de una marca blanca, que lo normal era copiar simplemente, sí, hacer el packaging igual que el otro y incluso era un packaging cutre y por ejemplo Hacendado hace packagings ilusionantes. Por eso. Yo destacaría todo el fenómeno que ha sido impresionante de la cosmética. O sea, lo que ha hecho este señor, entre otras con Deli Plus, es impresionante, porque llevo muchos años trabajando en cosmética y la cosmética de alta gama, de alta y media gama, es decir, podemos hablar de L'Oréal y Niveas y tal, o más alta gama. Es un mundo de ensoñación en el que las mujeres estamos dispuestas a pagar auténticos dinerales porque habla de algo que nos toca nuestro yo, ¿no? Que es la belleza y la vejez, ¿no? O la juventud y la belleza. Y cómo ha podido incorporar promesas con packagings atractivos a precio barato, generando credibilidad. Y sin publicidad. Y sin publicidad. O sea, es algo que yo me quito el sombrero, porque este señor dice una crema hidratante de Deli Plus de 4,90 y encuentras a un target de señoras, de chicas de nivel social alto que estaban comprando pues una Lancôme, una Dior y se estaban gastando 80 euros y este señor les dice en un packaging mono, pues Deli Plus con gotas de caviar y una no sé qué de oxígeno, y la están comprando, está rompiendo stocks. O sea, aquí hay algo mágico, no me digáis. La calidad ya no es precio, que hasta hace poco para tú comprar calidad tenías que dejarte la pasta y ahora es eso, es lo que se vende mucho, ¿no? La calidad no tiene precio, también otros Lidl. Lo que la marca te comunica también. Sí. ¿Y cuánto hay de verdad en eso? Perdonad, que yo siempre me meto. ¿Cuánto hay de verdad? Es decir, ¿cuánto realmente antes éramos, entre comillas, todas las comunidades del mundo tontos porque creíamos que la calidad era precio y ahora nos estamos dando cuenta que no tiene por qué? Entonces, o uno nos toman el pelo o antes nos tomaban el pelo o... No, ni antes éramos tontos, ni ahora somos más listos y yo tampoco... A ver, yo no hablo de calidad objetivamente, yo siempre hablo de la percepción del consumidor. Vale. Yo no os puedo decir, porque no soy técnica de laboratorio, si tiene más calidad Lancôme o Deli Plus. La percepción del usuario puede ser una, puede ser otra. Total. Hablando de percepción de usuario, hace ya unos cuantos años, ya ha llovido desde entonces, caí en un detalle. Yo vivía en Edimburgo, Escocia, entonces, y entré a una de las grandes cadenas que hay en Gran Bretaña. Y en Sainsbury's me di cuenta que había un producto determinado
que si te molestabas en leer el paquete por detrás decía fabricado para Sainsbury's. Sí. Y si ibas al producto original de esa fábrica, cuya marca no voy a dar por motivos que no vienen al caso, pues resulta que era considerablemente más caro. Y entonces me empecé a hacer ciertas preguntas y dije, qué curioso es el funcionamiento del mercado y cómo condicionan a los consumidores las grandes marcas, las corporaciones, y qué bien hacemos cuando nos tomamos ese minuto de más para leer las cosas y hacerle un bien a nuestro bolsillo. Depende del perfil que seas. Claro. Edward es racional. Exacto, es que depende, porque depende del perfil que seas. Si eres una persona que, por ejemplo, te dejas llevar por los colores, por un packaging atractivo, si te parece importante que donde tienes el azúcar sea un recipiente mono, fíjate, una cosa tan básica como el azúcar, ¿no? Pagas tranquilamente €1 más, es decir, y no estás pensando, lo importante del precio es que es psicológico, es decir, es que el precio cumpla las expectativas que tú tienes respecto a ese producto. Muy bien, y para dejar algo a la audiencia, las últimas palabras en referencia a las marcas y tal, podemos decir que las marcas nos emocionan, nos transmiten y devolvemos esas emociones comprando esa marca. Total, al final o comprándola es o dejándola de comprar. O dejándola de comprar. Con lo cual, la audiencia sepa que las emociones con respecto a lo que decidimos tienen mucho que decir. Mar, te dejo que te despidas con alguna frase sobre marcas o lo que tú quieras, o en Quit, ¿no? Sí. ¿Qué te gustaría decir sobre las marcas a la audiencia para despedirte hoy? Bueno, me gustaría simplemente decir que las marcas a veces están a nivel social, están teñidas de cierto prejuicio, de cierta negatividad, y las marcas no son más que una construcción de significados, una suma de símbolos, una suma de packaging, producto, comunicación, que detrás hay personas. Cuando hablo de marcas, hablo de marcas blancas. Es decir, que al final vivimos en una sociedad en la que existe el trueque por dinero, es decir, compramos, necesitamos comprar, y que son un reflejo. Yo las miro con cariño porque veo la parte buena de las marcas, y yo creo que vehiculan relaciones, y es muy útil para entender cómo es cada persona, ¿no? Y que te ayuda a entender tu propio proceso biográfico, se construye a través de las marcas. Muy bien, Mar. Gracias. Una persona que lleva la marca en el ADN, en la sangre. Gracias por estar aquí. Gracias por... Es un programa que podríamos hablar horas con Mar, y de lo que sabe y de lo mucho que sabe, y nos queda todavía la cocina y todo aquello que tiene en su fantástica empresa. Bueno, pues ya empresa. Volveré, no os preocupéis. Ya volverás, sí. muy bien. Serás bienvenido. El próximo programa hablaremos de la personalidad según el eneagrama. Esas eneagramas que cuesta decir de una palabra tan larga y tal, pero aprenderemos cómo somos según el eneagrama. Nos espera un programa fantástico con Albert Lozano, que os espero aquí, como siempre, construyendo relaciones en RKB. Y ahora os cedo la palabra a nuestro amigo Edward, que da siempre los abrazos fraternales y nos cuenta algo más. Buenas noches a todos, gracias y bienvenido otra vez. Gracias a y hasta todos. la próxima. Edward. Querida audiencia, programa número 42, hoy día 14 de julio, y sobre todo hay algo importante que pende en el ambiente, pero hay que decirlo, hay que ponerle voz. Por favor, no dejéis de visitar nuestra página corporativa, ya sabéis, construyendorelaciones.com, la página de Facebook y nuestro Twitter. Y cómo no, siempre hay un recuerdo emocionado, evidentemente, para el programa que viene a continuación, para nuestros compañeros de Luces en la Oscuridad. Como siempre, seguid construyendo sólidas y preciosas relaciones, y la semana que viene volvemos aquí en Construyendo Relaciones. Os queremos mucho. Hasta pronto. Abrazos. Chao. Lea elmundofinanciero.com. 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente. Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. falgueraoptics.com. Virtual Hosting Digital. Alojamiento web vitalicio para tu página personal o de empresa, con dominio incluido gratis el primer año.
En VHD.es, la mejor solución con servicio personalizado. Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona cada jueves de 11 a 12 de la noche por Radio Canal Barcelona. Sintoniza el 106.9 de la FM o escúchanos online a través de nuestra web construyendorelaciones.com.